Bien, ¿me escuchan? Sí, doctora. En la historia clínica de fisioterapia, como les indicaba, esta parte de lo que viene a ser la afiliación es la afiliación clásica en todas, absolutamente todas las historias clínicas, donde tenemos el nombre, domicilio, teléfono, ocupación, sexo, edad, estado civil y en algunos casos el nivel de la escolaridad. Y luego, a partir de aquí, todo el resto viene a ser una modificación tal vez o un requerimiento de cada servicio o de cada área. Podemos tener una exploración física, el motivo de la consulta que siempre debería estar y el tratamientos previos y habidos. En el caso de fisioterapia, es necesario tener o contar con el motivo de consulta y si ha existido algunos tratamientos previos. Luego, en la parte de antecedentes, que pueden ser estos patológicos o hereditarios o hereditofamiliares, o simplemente poner lo que son los antecedentes. En esta etapa o en esta parte podemos recoger todos los antecedentes personales del paciente, ¿no? Esto quiere decir todas las lesiones pasadas, las cirugías, tratamientos que está realizando, que son de nivel personal, como también aquellos antecedentes que nos interesan en relación a la patología que puedan ser familiares. En este caso, todas estas historias clínicas van a tener un modelo que se basa en el modelo médico, pero va a ser totalmente personalizado. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de ustedes pueda diseñar su propia historia clínica con un referente, ¿no? El único referente puede ser esta primera parte de la afiliación, o tal vez alguna otra característica que consideren que a cada uno de forma particular le pueda servir y va a marcar la diferencia en relación a otra u otras historias clínicas. Lo importante es de que vaya figurando la información básica, ¿no? Y en función a esto vamos añadiendo de acuerdo a nuestras necesidades lo que queramos o lo que veamos necesario añadir. Todo esto va a tener una base fundamental y va a ser la clásica de la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? ¿Quién me dice qué es la anamnesis? ¿Quieren participar? Doctora, es la recolección de datos que sacamos nosotros, el personal de salud, al momento de hacer la entrevista al paciente para ver qué enfermedades puede padecer o cómo está su condición, o por qué motivo vino a consultarnos a nosotros, sus malestares, algo así. Ya, cuando dices por qué motivo, ya estaríamos hablando del motivo de la consulta. Pero en sí, la anamnesis en realidad, como su compañera indicaba, es esa parte de la exploración en que realizamos el interrogatorio al paciente, primero para identificar, ¿no? Todo lo que son sus datos personales, todo lo que les he mostrado, ¿no? En sus datos personales nosotros vamos a llenar todo este cuadrito de aquí, nombre, edad, sexo, dirección, etcétera, etcétera. Y luego todo lo que va a ser en relación a sus molestias, ¿no? A las que está cursando y a las que ha cursado. Podemos obtener también una retrospectiva y esto nos va a ayudar a determinar algunos elementos que puedan ser ambientales o personales, pero que sean importantes para la patología que está cursando nuestro paciente. Dentro de eso, sí vamos a considerar el motivo de la consulta.
y la importancia del por qué estamos planteando algún interrogatorio de forma específica, o como en el caso de historia clínica, poder emplear una escala analógica del dolor, por ejemplo, ¿no? Que esta escala debería estar presente en todas las historias clínicas, especialmente en fisioterapia. En relación a todo esto, entonces, esta parte de la anamnesis va a ser no solamente como el cuestionario, sino también inicia nuestro proceso de evaluación. Podemos aplicar también lo que es, o no aplicar, sino entender lo que es la enfermedad actual, si tiene o no, digamos, algún tipo en lo que causa una enfermedad actual, si pudiera tener relación con algún antecedente hereditario, o si tiene algún antecedente de carácter personal, como por ejemplo que ha sido postquirúrgico, o sea una causa de alguna otra patología. Entonces, esta anamnesis es la que nos va a ayudar a determinar ciertos aspectos. También podemos indagar acerca de los antecedentes laborales que pueda tener, si tiene alguna medicación, si aparte de medicación para la lesión o patología que cursa, tal vez alguna otra medicación que nos ayude a nosotros también para proponer y dar un buen tratamiento. También podemos considerar si existe algún uso de aparatos o ayudas externas, ¿no es cierto?, que nos ayuden a realizar una buena evaluación. Entonces, en esta primera parte de la evaluación del razonamiento clínico, se va a basar, como les digo y vuelvo a repetir, en la historia clínica. Y esta es nuestra primera fuente, nuestra fuente directa, la fuente que tiene que darnos el paciente, en realidad. Para ello, como les decía, podemos basarnos en un formato de historia clínica tradicional, convencional, y en función a esta podemos ir buscando o modificando ciertos aspectos independientemente de lo que viene a ser la filiación. Luego, ya viene la parte especial y específica de la historia clínica, que viene a ser el examen físico o físico-kinésico o kinésico-físico para nosotros los fisioterapeutas. Y en esta etapa nosotros vamos a empezar por una parte muy especial, que viene a ser la observación. La observación desde el punto de vista de fisioterapia nos va a dar, esperen un ratito, por favor. La observación, como su nombre dice, es el primer impacto, el primer encuentro que vamos a tener con nuestro paciente. Dentro del proceso de evaluación, la observación va a constituir un inventario general y sistemático, pero a nivel corporal, emocional y tal vez personal del paciente. La observación que realizamos a nivel profesional, desde el primer contacto visual, nos sirve como una herramienta. Y esta herramienta no puede solamente restringirse al asiento, digamos, donde está nuestro paciente y el escritorio en el que podamos estar nosotros, o frente a frente, como vemos aquí en la imagen, sino que nos va a ayudar la observación desde el primer momento que nosotros, que el paciente ingresa a nuestro gabinete o a nuestro consultorio. En el momento que ingresa nuestro paciente, ya vamos haciendo una observación general del estado general en el que se encuentra nuestro paciente. Obviamente, vamos a considerar varios factores que podemos considerar en cada caso particular, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cuáles van a ser estos aspectos que son necesarios en el momento de la observación? Primero, la postura que adopta nuestro paciente. La presencia tal vez de alguna deformidad que sea evidente, ¿no? Por ejemplo, una escoliosis, una cifosis, alguna deformidad torácica, algo que podamos ver con facilidad. Si presenta una postura antálgica, los patrones que pueda presentar, bien sean en flexión o bien sean en extensión. Luego, alguna alteración por el tono, por ejemplo, una hipertonía y alguna otra condición o característica que podamos ver en cuanto a la postura. Luego debemos considerar si existe o no la presencia de ayudas ortopédicas o protésicas, algún tutor, puede ser un cabestrillo, no puede ser algún elemento que sea de carácter ortopédico. También vamos a advertir el tipo de marcha que tiene nuestro paciente. Si existe una claudicación, que pueda ser por una deficiencia estructural o funcional del sistema musculoesquelético, o si puede ser una claudicación por algún problema neurológico, como en el caso de una hemiplegia. En el caso de un pie caído, no sé, alguna característica que sea neurológica que vaya a alterar la marcha de nuestro paciente. Luego, la forma en que se desplaza. Por ejemplo, si usa o no una silla de ruedas, si usa muletas, si usa bastones, si tiene los cambios de posición, si cuando ingresa al servicio de fisioterapia está solo o tiene un acompañante. Luego, no solamente va a ser importante determinar el grado de dificultad que pueda presentar durante el movimiento, sino también si tiene algún tipo de asistencia o vigilancia que le va a ofrecer el acompañante, ¿no? Por ejemplo, para agacharse, para sacarse los zapatos, o para ayudarle a subir a una camilla, o ayudar a sentarse, cosas así, ¿no es cierto? Luego, es importante determinar la expresión facial, el estado de ánimo, la habilidad de comunicación, la actitud que pueda tener, el deseo de colaboración. Todo esto nos va a proporcionar ciertos elementos para determinar cómo el paciente pueda enfrentar el proceso de evaluación y en general el proceso de rehabilitación. Otro factor importante, pero que no es, o sea, que no siempre lo consideramos, es la ropa que usa nuestro paciente. Esto nos va a brindar un gran indicio de la capacidad que tiene para vestirse y desvestirse. Si tiene alguna dificultad, por ejemplo, si es para este paciente es fácil requerir o recurrir a prendas que sean fáciles de quitar o fáciles de poner, por ejemplo, camisas amplias, sacos, pantalones sueltos, los buzos deportivos, los zapatos planos, zapatos de tenis, botines, no sé, eh, zapatos que no tengan cordones, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma, vamos a ver cuál es el tipo de limitación que pueda tener para vestirse o desvestirse, o tal vez que le pueda restringir la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una lesión en el tobillo, cualquiera fuere. Entonces, ¿qué es lo primero que recurre el paciente cuando tiene lastimado el tobillo? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué tipo de calzado recurre un paciente que tiene lesión en el tobillo? ¿Nadie?
A Uno ver, que estabilice, doctora. perdón, ¿quién dice? Yo, doctora Miguel Alejandro. Un calzado que estabilice. Un calzado que estabilice. Aquí dice una sandalia. A ver, ¿quién me dice otra cosa? ¿Qué es lo clásico en un paciente que tenga una lesión en el tobillo? Y eso. ¿Qué tipo Tal de vez muletas, doctora. calzado? No les estoy hablando de elementos porque no me están prestando atención. Doctora, ¿utiliza algún tipo de vendaje y algo cómodo como unas chinelas Croc? Ya puede ser unas chinelas Crocs, dice, o unos zapatos, unos tenis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es más flexible, es más cómodo, no le genera presión. Sin embargo, en una lesión de tobillo se debería usar algo que estabilice, como ha mencionado uno de sus compañeros, que puede ser unas botas o unos botines. Y tiene que ser de material de cuero. Entonces, esas características nos van a dar un indicio de cómo nuestro paciente se maneja en el caso de una lesión. Entonces, nosotros también tenemos la potestad de poder corregir, indicar, tal vez eh, aconsejar algún tipo de ropa más adecuada. En el caso de un miembro superior, por ejemplo, que use una ropa más ancha y que sea de fácil ponerse y fácil sacarse, siempre indicar que, por ejemplo, si se lesiona el brazo derecho, ¿por dónde debería ponerse primero una camisa o un saco? ¿Saben o no saben? Doctora, lo que yo he visto es que primero se ponen en el lugar afectado porque cuesta más. Claro que sí. En este caso, primero, si digamos es una persona que se ha lesionado el brazo derecho, entonces para ponerse el saco, primero debería entrar el miembro superior lesionado para luego terminar en el otro. Pero no siempre saben eso. Generalmente hacen al revés. Primero el izquierdo y tiene la dificultad de poner el derecho. O en el caso de miembros inferiores con el uso de las muletas. Por compensación de fuerzas, eso van a llevar en biomecánica o ya han llevado, no sé, la muleta, cuando se usa una sola, se usa en el lado contrario de la lesión, pero muchas personas usan en el mismo lado de la lesión, entonces eso no es correcto, es algo que tenemos que corregir como fisioterapeutas, ¿ya? Luego entonces, cuando estamos en esta parte de la observación, también tenemos que observar la calidad de la piel del paciente, ¿no? Si es cianótico, si tiene alguna variación en el color, pero lo que vamos viendo puede ser en la cara y en las manos, porque el resto todavía está con ropa antes de que pasemos a una exploración más profunda. Y esta exploración profunda es la que se denomina la inspección. La inspección representa un estudio visual y va a ser un inventario específico y aislado. Esto va a ser del segmento afectado, y si es un segmento par como miembros superiores y miembros inferiores, tiene que ser la comparación, la comparación con el lado contrario. Entonces, hay que hacer, hay que realizar un inventario específico de todas las estructuras, teniendo en cuenta la relación que pueda tener o la implicación entre algunos elementos, ¿no? En cuanto al cuerpo y al movimiento. Las condiciones para llevar a cabo la inspección tienen que ser rigurosas, estrictas, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber un lugar más iluminado, que sea caliente, que esté aislado del ruido, que sea tranquilo, que sea un ambiente de higiene que vaya a proporcionar, que se llama confianza, respeto al paciente. Entonces la persona
ya se hace la inspección, tiene que estar con ropa lo más ligera posible. Si se puede, porque eso es más complicado, dependiendo del segmento lesionado, entonces en ropa interior, ¿no? Porque tenemos que ver, comparar, medir, etcétera, etcétera. Entonces, esta primera herramienta, ya es como una herramienta, la inspección, nos lleva a, como les decía, hacer la comparación con el lado contralateral. Y también la inspección va a asegurar la exploración en diferentes planos y regiones del segmento que está comprometido. También es importante contemplar en este aspecto la actitud y la forma de que vamos a ejecutar la inspección. La forma en que el paciente se desviste. Luego, en cómo se viste. El grado de ayuda que pueda necesitar para vestirse y para desvestirse, para subir a la camilla, para bajar de la camilla. Bueno, para realidad tenemos que tomar en cuenta todo tipo de actividades que pueda realizar el paciente, pero en el que estén inmersas aquellas actividades cotidianas, ¿no? Dentro de esas es vestirse, desvestirse, ponerse, quitarse los zapatos, el pantalón, el saco, la chompa, si es polera, camisa cerrada, camisa abierta, bueno, camisa con botones, camisa con broches, el cierre, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tenemos que considerar en el momento de la inspección. Mientras nuestro paciente adopta la posición que le hemos indicado para realizar la evaluación, debemos considerar si el paciente adopta una posición cómoda dentro de la posición que le hemos indicado. Esto en la camilla del examen. Entonces, todo lo que hemos visto en el proceso de observación tenemos que corroborar y afirmar o refutar, dependiendo, en la etapa de la inspección. Una vez que hemos hecho todo esto y hemos inspeccionado y hemos visto, hemos comparado, vamos a pasar a la etapa de la palpación. La palpación constituye otra herramienta de la exploración, pero en este caso una exploración táctil. Y para esto vamos a usar los dedos, la palma de las manos, las presiones con los dedos, presiones con las palmas, de manera superficial y luego de manera profunda. Esto sobre toda la superficie del segmento lesionado o de la parte lesionada o afectada. Esto nos va a permitir apreciar ciertas cualidades y diferencias estructurales. Por ejemplo, presencia del edema, presencia del dolor, cuando existe una contractura muscular, cuando existe la presencia de los puntos gatillo. Entonces, a través de la palpación, nosotros podemos determinar algunas alteraciones, podemos identificar asimetrías, desviaciones, algunas que sean óseas, articulares, cápsulo-ligamentosas, las que sean musculares, si existen masas, inflamaciones, edemas, pérdida de longitud de los tejidos, etcétera, etcétera. Entonces, la palpación y la movilización tisular, que es la movilización del tejido, nos va a ayudar a, primero, como un punto de comparación con el lado contralateral. Luego, nos va a dar una información acerca de la localización, de la extensión y la gravedad de algunas deficiencias estructurales que pueda tener nuestro paciente. Estas van a ser funcionales también, pero en cuanto a los segmentos que se han comprometido. En otras palabras, entonces, la palpación y la movilización de los tejidos va a tener el propósito de localizar primero el origen del dolor. Luego nos va a ayudar a identificar las diferencias estructurales, las diferencias funcionales que puedan comprometer de una forma u otra al sistema corporal.
podemos identificar con él la limitación que pueda presentar el paciente en cuanto al movimiento corporal. Y por esto, entonces, se va a ver afectado el desarrollo normal de las actividades cotidianas. En todo el transcurso de la materia, nosotros al realizar cada una de las técnicas del examen clínico en cada uno de los sistemas, vamos a aprender no solamente la parte de la observación, la inspección, sino la palpación. La palpación es un elemento muy importante para el fisioterapeuta. Luego tenemos la auscultación. La auscultación va a consistir en el procedimiento de exploración física que va a estar basado básicamente en la escucha de los sonidos que se producen dentro del cuerpo, especialmente en el sistema cardiovascular y respiratorio. Pero, sin embargo, podemos alguna vez tener la oportunidad de auscultar alguna presencia de ruidos en las articulaciones, como los chasquidos, los crujidos, y en este caso no solamente oímos con las manos, sino como alguna vez he dicho, no oímos con los oídos, sino también oímos con las manos, porque al poner nuestras manos, al acoplar la mano sobre la superficie articular, nosotros podemos percibir y sentir, o en otras palabras, podemos escuchar un crujido, por ejemplo, ¿no? Un chirrido, e incluso podemos sentir o percibir algún desplazamiento. Entonces, estos son hallazgos que no están en los otros procedimientos, ¿no? Además, también puede resultar, no puede, sino que resulta un modo de exploración como una herramienta en cuanto a lo que es la valoración durante la evolución y como una etapa de control de la evolución. En este caso, y para esto debemos tener conocimiento global y total de las características de los sonidos en cuanto a la calidad, la intensidad y la frecuencia de todos aquellos sonidos que se consideran normales. Latidos del corazón, la respiración, el movimiento peristáltico de los intestinos, del estómago, el movimiento o el ruido que pueda realizar algún tipo de tejido cuando está tenso, el músculo tenso, la articulación confundida, entonces nos ayuda a determinar con mayor rapidez qué es lo que está sucediendo con nuestro paciente. Y por último vamos a lo que es la percusión. Con la percusión, muy rara vez la vamos a emplear, pero esta es una herramienta de exploración física que consiste en dar unos golpes pequeños sobre nuestros mismos dedos para más o menos estimar la sonoridad y las variaciones que puedan existir. Esto en cuanto a la densidad de algunas estructuras que sean subyacentes. ¿En qué consiste la técnica? Consiste en golpear directamente con la mano del fisioterapeuta que está colocada en forma ahuecada o en todo caso sobre la acomodación de los dedos de forma horizontal sobre la zona que estamos estudiando y golpear tanto en el ahuecamiento de la palma como sobre los dedos, como estamos viendo en la imagen, sobre la región o el tejido que estamos evaluando. Esto con la finalidad de apreciar la resonancia de las estructuras corporales que están ubicadas en los planos profundos. La percusión nos va a facilitar la localización de ciertas diferencias estructurales, como por ejemplo en el caso de los pulmones, ¿no? Tenemos una información que hemos obtenido a través de la percusión que nos va a determinar una naturaleza exacta de algunas deficiencias que podamos encontrar.
¿Dónde podemos hacer la percusión? En las cavidades corporales, donde se aloja el aire y pueda producir un sonido resonante característico. Básicamente lo vamos a hacer en la cavidad, en el tórax y en el abdomen. Ya, especialmente también en aquellas cavidades que no solamente se llenan de aire, sino también de líquido. Entonces, hasta aquí hemos hecho una primera parte de lo que viene a ser la historia clínica. El día, cuando nos toca ahora, el día miércoles, vamos a continuar con lo que es esta historia clínica, este capítulo, para poder concluir. Si no me equivoco, tenemos una tarea que ya está habilitada en la plataforma correspondiente a lo que viene a ser el glosario de términos. Ya, no se olviden que es mínimo 10 palabras. Y esto está programado para presentar máximo hasta el día domingo. Ustedes pueden verificar en la plataforma, chicos. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, como yo asumo que no la hay, entonces